Bienvenidos a Nacer, Red en Conciencia, el podcast de Nacer University. Aquí tejemos conversaciones vivas sobre percepción ampliada e intuición, comunicación en coherencia, liderazgo profundo y mirada circular. Exploramos cómo la conciencia se despliega cuando nos animamos a mirar distinto, a habitar los vínculos con presencia y a aprender desde el alma. Somos una red que crece desde el corazón, con la certeza de que cada voz trae una semilla y cada escucha activa el movimiento del alma. Natalia Liz-Leyman y Eduardo Isa en Red de Conciencia. ¿Qué significa asentir? ¿Qué nos legó Bert Hellinger acerca del asentimiento? ¿Y qué efecto tiene el asentimiento en nuestras vidas? ¿Cuál es su impacto? La sanación inicia con un sí. Nuestra fuerza vital inicia con un sí. Nuestra existencia en este plano inicia con un sí. Inició con el sí de nuestra madre. Hay una antigua leyenda o dicho lakota que dice que nuestra madre, cuando nos dio a luz, desprendió su alma de su cuerpo y fue a la otra dimensión a traernos a este plano. Es su sí el que nos dio esta existencia. Es el que nos permitió vivir en este plano y estar como estamos en este momento. Es decir, que la vida inicia con un sí. ¿Cómo puedo llevar este sí como un fractal a todos los eventos de mi vida, a mi diario vivir, a mi cotidiano? Y cómo lo interpreto también, o cómo juega, porque muchas personas me consultan o me dicen, y incluso yo misma lo cuestiono muchas veces, ¿no? En esto de, ¿tengo que estar de acuerdo con lo que está pasando? Decir sí a todo como es, ¿significa estar de acuerdo o aprobar? No, no tiene nada que ver con aprobar. El sí da lugar a que lo que está sucediendo, aquello que ya es en realidad, sea parte de tu vida. Cuando nosotros negamos una situación, empezando por nuestra propia historia, por nuestro propio origen, ese no genera una resistencia que marca una separación constante entre mi ser y mi ego. Entonces hay algo que sucede en la vida y hay algo dentro de mí que le dice no. Ese no necesariamente nos va a fragmentar y nos va a separar, nos va a desconectar de una solución. Supongamos que nos toque un evento difícil, como una separación. La separación duele, la separación nos trae emociones, nos trae resentimientos, recuerdos que quizás nos lleven a tristezas, a enojos, a ira incluso. ¿Cómo sería mirar este hecho difícil a través del sí? Es reconocer que no puedo hacer más, reconocer que lo que está sucediendo me llevó a una separación, reconocer a través del sí que me estoy sintiendo de esta forma, de esta manera, que estoy sintiendo enojo, que estoy sintiendo resentimiento, que no puedo olvidar todas las situaciones que han sucedido en nuestra pareja, que aún no puedo aceptar, por ejemplo, que luego de haber dado mucho, lo que me devuelve la vida hoy sea esto. El sí lo que posibilita es que yo pueda hacer espacio a lo que es. Cuando yo me resisto, por ejemplo, a separarme a lo que sucedió o a una infidelidad, genero una distancia a través de ese no. Y no va a llegar la paz a mi corazón. No voy a encontrar la forma de reflexionar en mí acerca de qué hice o qué no hice para haber creado esta realidad. El no me va a llevar a mirar permanentemente afuera, a buscar un culpable, a pensar que fue mala suerte, a pensar incluso que es por herencia o porque en mi familia siempre fue así. Es decir, el no me lleva al rechazo, a la fragmentación, a la separación y me aleja de la solución, con lo cual me aleja de la paz. Este no de trasfondo o en el trasfondo tiene
esta creencia de no debió haberme pasado a mí, es injusto que esto esté sucediendo, no sirvo para nada, otra vez me pasa lo mismo, nunca voy a llegar a un nivel distinto en mi conciencia. Entonces, miremos juntos cómo esa sucesión de no me separa de mi fuerza vital. Por eso Hellinger marcaba tanto esto del asentimiento. Es reverenciar lo que está sucediendo. Este es mi estado hoy. Hoy estoy con un resfrío que me impide desarrollarme en las actividades que tenía planificadas. Sí, estoy con un resfrío que impide mi rutina normal. Ese sí va a permitir que yo mire lo que necesito mirar. Por ejemplo, mi cuerpo, mis sensaciones, el reposo, la calma, incluso rastrear la situación que quizás produjo este mismo resfrío, que lo desencadenó. Si yo no hago una pausa, difícilmente pueda recoger el aprendizaje. Entonces, el asentir, el dejarme llevar a través de ese sí, me vuelve a colocar en el flujo de la vida. Y cuando yo estoy en el flujo de la vida, recibo información para reponerme, para aprender y para evolucionar. Por eso el asentimiento está muy relacionado con el recibir la experiencia que estoy viviendo en este momento. Llego a un lugar en el que tenía que esperarme a alguien, llego, esa persona no está. Asentir significa dar espacio a que el hecho es ese. E inmediatamente la energía vuelve a mí para decidir qué hago. Una llamada, espero, me retiro, hago un nuevo acuerdo. Pero si yo me resisto a que llegué y esa persona no estaba y digo no, ¿qué me hizo? ¿Por qué lo hace conmigo? Pierdo el tiempo, está tomando mi tiempo y toda esa cuestión mental, ¿cuánta energía se drena en ese no? ¿Cuántos justificativos yo voy a buscar para querer tener razón incluso? Si yo digo sí, esto es así, la energía vuelve a mí inmediatamente y yo puedo tomar una decisión que me lleve a más vida. Y quizás luego de ese sí, la persona aparece, porque yo misma estoy habilitando la solución con mi sí. Por eso el asentimiento tiene mucho que ver con el recibir, y el recibir tiene mucho que ver con la abundancia. Si yo no estoy en un sí ante la vida, no voy a ver la abundancia instalada en mí como un estado de conciencia, porque ese no va a cortar permanentemente mi vínculo con todo lo que existe y con todo lo que es posible, porque el no me lleva al enojo, al resentimiento, al rechazo, a la vanidad, a los celos, a la envidia, y me voy a alejar poco a poco de la abundancia. Entonces, asentimiento, recibir y abundancia están íntimamente relacionados. Entonces te invito a explorar conmigo cómo es en tu vida ese sí. ¿Solés rechazar lo que pasa o solés darle el espacio? ¿Y qué pasa en un escenario y qué pasa en otro escenario? Cuando nosotros asentimos a las cosas como son, también damos permiso a que suceda o a que aparezca la solución. Y se activa mi poder creativo, es decir, lo que responde a la situación o ante la situación es mi neocórtex, son mis lóbulos frontales. Cuando yo digo no y rechazo y me peleo con lo que se activa es mi cerebro reptilio. Ataque, huida. Entonces voy hacia el miedo o a las respuestas que se desprenden del miedo o al ataque, defenderme, justificarme y dejo de escuchar. Entonces aquí te traigo un cuarto elemento fundamental. El sí está vinculado a la escucha. Si yo estoy en un no hacia mí y en un no hacia el otro, no puedo hablar de escucha. No escucho lo que el otro me dice. Porque ese no se filtra por debajo de lo que yo mismo puedo ver, se hace hasta inconsciente. Estar pensando en lo que yo quiero decir antes de que el otro termine de hablar, eso no es escuchar. Es decir, yo estoy diciendo sí a la expresión de la otra persona, estoy dándole espacio porque el diálogo
se conforma desde la expresión de un uno y desde la respuesta de otra persona ante esa expresión. También lo que facilita es la expresión del otro, pero no puedo hablar de expresión si yo estoy en un no. Y ese no toma como diferentes vestimentas o se maquilla de diferentes formas, se filtra. Entonces, el sí en nuestro cuerpo se experimenta como una sensación serena, de relajación. No tengo que defenderme de nada. Esto es como es y yo confío en que tengo los recursos suficientes para resolverlo. Y si no tuviera los recursos hoy, puedo también pedir esos recursos, solicitarlos o aprenderlos. Entonces me coloca inmediatamente en un modo generativo, en un modo creativo. Y si estoy en un no, estoy en el modo rechazo. Por eso, cada vez que constelamos, cada vez que una persona trae su tema a una constelación, siempre le comento lo siguiente. En la constelación vas a mirar, lo primero que el campo, que ese espacio sagrado que se abre, ese espacio, esa conciencia ampliada a la que le llamamos campo, muestra, lo primero que muestra, es una imagen del conflicto. Es un mapa de cómo está conformado ese problema, ese conflicto, ese proyecto o esa situación. Cuando vos miras ese escenario, esa imagen desde un sí, vas a observar cómo la constelación va moviéndose, cómo los representantes van cambiando las miradas y van buscando integrar lo que fue excluido, van buscando mirar lo que está vivo, van orientando la mirada hacia la vida. Y todo eso sucede a partir del asentimiento de quien consulta. Si quien consulta, por ejemplo, mira esa imagen en la constelación y dice desde su no, eso no es así, nunca fue así, mi mamá nunca me miró. Y la imagen de la constelación está mirando a una madre que sí mira a esa hija. Y tengo a mi lado mi consultante que como hija dice, no, mamá nunca fue así. Entonces, ese no impacta en el campo y el campo lo muestra desde una forma muy loca, diría, ya no muestra más información. La constelación deja de suceder. Por eso Hellinger decía esto de que él no trabajaba con resistencias, porque al resistirnos, el flujo de la vida deja de suceder, deja de mostrar su milagro. Y constelar a lo largo de tantos años me ha permitido a mí misma ir ampliando mi capacidad perceptiva, ir como flexibilizando mi ego, facilitando que mi alma entre más en conexión y recibiendo también la información de ese campo sagrado. Y me ha mostrado cómo, a partir del sí, yo puedo percibir mucho más. Cuanto en mi vida cotidiana yo diga sí a esos eventos que en otro momento de mi vida me hubieran enojado, ese sí expande mi canal, lo hace más perceptivo, más intuitivo. Entonces, ¿qué nos va sucediendo? ¿Qué te va a ir sucediendo? A medida que vayas incorporando esta práctica de decir sí a lo que es, vas a sentir que tu intuición aumenta y que tu conexión con todo lo que existe es mayor cada vez. Entonces vas a estar quizás hablando o conversando con alguien y vas a ser capaz de escuchar el sonido del viento, de percibir sobre tu piel la suavidad de una brisa, de sentir realmente el impacto de la temperatura en tu piel. Vas a percibir el sonido de los pájaros, la frecuencia del viento moviendo las hojas de los árboles. Vas a volver a recuperar esa sabiduría que tenían nuestras abuelas. Ellos sabían cuándo iba a llover, cuándo íbamos a entrar en sequía, cuándo venía el frío, cuándo venía el verano, cuándo venía el otoño. Y nosotros perdimos esa conexión. El sí vuelve a ponernos en sintonía y en conexión. Y la práctica que te recomiendo es muy simple. Es
durante un día decir sí a todo lo que vaya sucediendo. Esto no significa que no vas a decidir. Esto no significa que te vas a quedar en lugares que te produzcan un disgusto o que sean incómodos. Significa que vas a poder decir sí, esto me incomoda, y sí, puedo irme, y sí, me muevo, y sí, fue así. Y si quiero llevarlo a un espectro más profundo, vamos a mirar nuestra propia historia. ¿Vos le decís sí a tu historia? A mí me llevó un tiempo decirle sí a mi historia. No porque haya sido mala, fue muy buena. Pero siempre la veía desde la exigencia. ¿Cómo no hice esto mejor? ¿Cómo no fui mejor en esto? Y eso también me alejaba de los recursos que las experiencias del pasado tenían ahí alojadas y albergadas para mí. Entonces, cuando aprendí a decirle sí a mi historia, sentí como un cúmulo de recursos que se afirmaron en mi corazón, que me permitieron ser más sólida y relacionarme con un otro desde una confianza diferente. Es como empezar a sentir esto que me conmueve al momento de compartírtelo, y es: ¿cómo puedo tener miedo si yo sé quién soy? ¿Cómo puedo temer ante esto que la vida me trae si yo tengo en mi ADN todo ese capital? Y no solamente un capital que se desprende de mi propia historia, sino el capital heredado de todo mi sistema familiar. Porque cuando yo le digo sí a la madre que tuve y tengo, y sí a ese padre, y sí a su encuentro, y sí a quienes son o fueron como pareja, ¡wow! Llega a mí un caudal y una catarata infinita de recursos. Es como mi existencia puede verse amenazada con ese sí tan grande que yo me doy a mí misma, ¿no? Y solamente desde ese sí a mí, yo puedo decir sí a un otro y puedo escucharlo. Si yo hacia mí tengo un no, hacia el otro también tengo un no. Si yo me observo desde un deber ser, al otro también lo voy a observar desde ese lugar. Entonces, nuestra participación activa y sana en la vida, a través de nuestras relaciones, a través de nuestros proyectos, a través de nuestros propias profesiones, inician con este sí. El sí nos conecta con el flujo de la vida y nos hace personas felices, no porque algo alrededor nos dé felicidad, sino es porque nuestro sí ante lo que es nos hace felices, nos recuerda que ya tenemos todo. Probá por un día sí a todo como es, y vas a mirar los efectos en vos, en tu familia, y vas a sentirte realmente expandido, expandida. No te pierdas de esta oportunidad. El sí nos lleva a la paz. Y una vez que estamos llenitos de ese amor, recién ahí podemos mirar a un otro desde esa completud. Adelante. Si querés profundizar en estos contenidos y asumir el compromiso con tu propia transformación, visítanos en nuestra página web www.nacer.com.ar